Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Me equivoqué, perdón. Estaba yo hablando de Tito. Estamos en Timoteo, la primera carta a Timoteo. Esta es la segunda parte. Recordarán que estudiamos la primera parte de este primer capítulo en nuestra sesión anterior. Así es de que, pues bueno. Y de igual forma, el título de este estudio, confrontemos las falsas doctrinas. Este es el propósito del apóstol Pablo a Timoteo, a fin de que tenga la oportunidad de, de hacer lo correcto, de establecer el orden, algo que ya se estaba descomponiendo en la congregación de Éfeso. Y nos quedamos estuvimos analizando hasta el versículo 4. Vamos a comenzar a partir del verso 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. De hecho, este es el último versículo que analizamos en el estudio anterior. Pero vamos a repetirlo para tomar contexto. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no de fe fingida. Perdón, y de fe no fingida. Es decir, aquí el propósito del apóstol Pablo es que Timoteo entienda perfectamente cuál es el propósito de este mandamiento y de ese sentido transmitir este discernimiento. Recordarán que en nuestro estudio anterior hablamos de la importancia de entender correctamente las palabras de Pablo y en el sentido de que el propósito de este mandamiento, ¿sí?, es el amor. Es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y un aspecto de gran relevancia, precisamente una fe no fingida. Y partiendo de este principio bíblico, del concepto de la palabra fe, es de donde nosotros tenemos que partir, porque si tú entiendes correctamente la palabra fe, vas a entender mejor de qué está hablando Pablo y por qué la importancia de estas palabras en el contexto en el que las está diciendo, porque justo precisamente en este versículo concluye con esta expresión, todo este propósito del mandamiento de un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, y termina diciendo, y de fe no fingida. Está hablando de sinceridad. La palabra fe no nace en el Nuevo Testamento, no nace a partir de Yeshua. La palabra fe es una fe original hebrea que nace desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas. Así es de que, para poder entender el contexto de esto, de esta expresión tan importante de Pablo, tienes que entender el concepto de fe. ¿Qué es fe? Bueno, en el hebreo la palabra es emuná y se traduce como fidelidad, firmeza, lealtad, verdad. Y en ese sentido, una fe no fingida podría entenderse como una confirmación de que como creyentes debemos ser conscientes de que nuestro amor debe nacer de nuestro corazón limpio, ¿sí?, en fidelidad y lealtad al mandamiento, que cumple el propósito en nuestras vidas de permanecer en la verdad de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, no hay ni siquiera posibilidad de, de que en este contexto de personas a las que se está refiriendo el apóstol Pablo como verdaderos creyentes, haya alguna excepción a la verdad de Dios, ni siquiera justificada de ninguna forma, ¿no? Debemos hacer todo entonces partiendo de la sinceridad como creyentes, derivado de nuestra propia conciencia.
Y esto es muy importante porque Pablo cita la conciencia, de buena conciencia. ¿Esto qué significa? Es algo que siempre es como si fuera la voz de Dios hablándote en tu interior. Tú puedes argumentarte muchas cosas en determinadas circunstancias en las que te encuentres, pero va a haber un momento en el que tu conciencia te va a decir que te estás equivocando quizás o que estás haciendo mal o que no deberías hacer ciertas cosas, que no deberías de tomar ciertas decisiones. Esa es la conciencia, es la voz de Dios. Eso es algo que todo ser humano tiene desde que nacemos. Es algo, es como el aliento del Señor, para que a partir de eso nosotros tengamos esta oportunidad de decidir por lo bueno, por lo correcto. Por eso es tan importante entender las palabras de Pablo, porque todo esto te va a llevar a actuar con verdad, en fe, una fe no fingida, en el entendido de que hacemos las cosas porque esperamos, no porque esperamos algo a cambio, sino porque finalmente actuamos con sinceridad, sabiendo que si tenemos esta actitud nos identifica como personas que tienen una buena conciencia, personas de fe, personas que viven en la verdad y que no tienen nada que esconder. Entonces eso es muy importante para que tú tengas paz, que vivas una vida tranquila. Y dice el verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Recordemos que estamos hablando de esta instrucción de Pablo a Timoteo acerca de esta confrontación, esto que debía hacer Timoteo para confrontar a personas que estaban llevando a cabo enseñanzas falsas, equivocadas, que estaban cambiando la enseñanza original que Pablo ya había establecido en las iglesias. Entonces, estas personas, fíjense cómo se refiere, dice, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿de qué se desviaron? De la buena conciencia, del corazón limpio, de la honestidad. Y comenzaron a actuar con una fe fingida, es decir, con falsedad. Dice, estas personas no llegaron, dice, de las cuales se desviaron algunas, se apartaron a vana palabrería, esto es muy importante. Estas personas no llegaron a cumplir el propósito, como se dice, erraron en el blanco, se desviaron y el propio versículo nos dice cuál fue la razón por la que se desviaron, por su vana palabrería. Recordemos que en el estudio anterior hablamos de este aspecto, entendimos que hay un error muy común en algunos creyentes y es el hecho de hablar cualquier cosa que se les ocurra sin ni siquiera tener la certeza de que lo que hablan, lo que dicen, en realidad tenga que ver algo con la doctrina de Yeshua y los apóstoles. Incluso citamos el caso de la religión judía, que erróneamente consideran que discutir acerca de la forma en que se deben entender o interpretar determinados pasajes de la Biblia, dicen que supuestamente eso es bueno porque llegan a un mejor entendimiento. Pero la realidad de las cosas es que eso es una mentira. Tú puedes constatar por ti mismo que existen infinidad de sectores del judaísmo que piensan diferente, creen de forma diferente en muchos aspectos de las escrituras. Existen infinidad de comentarios de los que se dicen ser sabios de Israel que difieren unos de otros. No hay unidad. Entonces esto es una mentira, eso es un error. Y esa actitud lo único que refleja es vanidad en el conocimiento propio. Y lo más triste es que lejos de edificar,
divide. Si tú estás consciente de que eres parte de un cuerpo, del cuerpo del Mesías, la iglesia del Mesías, la congregación del Señor, tu preocupación debe ser justo no discutir, no evitar la palabrería. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, muy simple, para eso tenemos la escritura. Someter nuestro entendimiento a lo que está escrito. En ese sentido es lo que Pablo instruyó a Timoteo a fin de no permitir que esas discusiones que no tenían sustento bíblico no continuaran distrayendo a los creyentes. Y recordemos que se refirió a todo eso como fábulas, mitos, cuentos, todo aquello que forma parte incluso de la tradición oral y el folclore rabínico. Esto, esto todo el mundo lo sabe, solo que una vez que algunas personas ya comienzan a enrolarse en ese tipo de conocimientos, se fascinan y continúan por ese camino. Pero fíjense lo que dice Pablo, cómo se refiere a estas personas que hacen eso. Y que por esa razón Pablo, muy preocupado, le dice a Timoteo que erradique esas costumbres que estaban ya teniendo, ese tipo de doctrinas, enseñanzas en todos esos temas. Fíjense el verso 7, queriendo ser doctores de la ley. No está hablando de cualquier persona, ¿eh? No está hablando de cualquier creyente. Está hablando específicamente de personas que se estaban levantando con un propósito muy peculiar, muy específico, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Wow, esto está terrible. Esto es verdaderamente tremendo lo que Pablo escribió. La palabra doctores que vemos en este versículo que usó Pablo es la palabra nomodidáscalos. Es una palabra muy larga, griega, en el original, y se traduce literalmente como expositor de la ley judía. También se traduce como rabí. Y fíjate qué importante es esto que estamos analizando. Vamos a detenernos aquí un momento, porque hay hay mucha gente que de repente se le hace muy fácil y pretenden identificar a Yeshua como un rabí. Fíjense bien, es muy distinto el contexto en el que tú puedes ver en el Nuevo Testamento cuando se refieren a Yeshua como rabí. ¿Quiénes le dicen así? Y otra muy distinta, cómo es que Pablo se está refiriendo a estos que pretendían ser doctores de la ley, y la palabra que usó Pablo para describirlos. La palabra original, que es rabí, que en el griego es nomodidáskalos, y se traduce literalmente así, como un expositor de la ley judía. Estamos hablando de la halajá judía, no estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Ok? Y esto es una gran contradicción cuando tú pretendes, si es que te ha ocurrido, identificar a Yeshua como un rabí. Es un error. Y se entiende porque tú simplemente lo pretendes identificar como un rabí porque es un maestro al Señor. Sí, ok. Pero cuando él se refiere a sí mismo en el Nuevo Testamento, habla de esta palabra también. Habla de quienes pretenden ser, se dicen ser rabí, se dicen ser maestro. Dice, uno es vuestro maestro, pero no utiliza la palabra rabí.
Y es por esta razón precisamente. Entonces, fíjense bien, estos que estaban queriéndose levantar o se estaban ya levantando para esparcir estas doctrinas falsas, doctrinas que no tenían nada que ver con la doctrina de Yeshua y los apóstoles, Pablo los identifica como estos que estaban pretendiendo ser doctores de la ley y que asimismo se decían rabíes y que se traduce literalmente como expositores de la ley judía. Y enseguida Pablo se refiere al hecho de que estas personas no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. No es cualquier cosa lo que dice el apóstol Pablo. Esto es muy importante y para confirmar que Pablo refirió en este pasaje de lo que él habla, vamos a otro pasaje en donde Pablo se refiere al pueblo judío como personas que mostraban un celo por Dios, a los de su propio pueblo, a los propios judíos, pero que ellos en ese celo por el Señor igualmente se les identifica como con una actitud de personas que en realidad no conocen a Dios. Es impresionante. Romanos 10, verso 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando dice Pablo aquí, mi oración a Dios por Israel, está hablando del pueblo judío específicamente. Y enseguida lo confirmamos, dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. Dice, tienen celo de Dios, pero no lo conocen, no conforme al conocimiento de Dios, verdaderamente. Verso 3, porque ignorando, y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no llegan al conocimiento de Dios? Por una razón muy importante, y esto tiene que ver con idolatría. Fíjate bien lo que dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta cómo Pablo, en estas palabras, en estos pasajes, aunque pudiera ser muy duro, en realidad lo que está hablando es verdad? Es la verdad. Y está hablando de su propio pueblo. Lo más triste es que, como dice Pablo, estas personas, queriendo ser doctores de la ley judía, ¿sí?, en realidad se alejaban de la ley de Dios. ¿Cuántas y cuántas personas a partir de las dichosas raíces hebreas han comenzado a alejarse de la verdad, de la ley de Dios? Y se han fascinado por la ley judía, por la halajá judía, y se han fascinado por todo ese tipo de conocimiento de hombres que les ha alejado cada vez de lo más simple, de lo más sencillo. Se han alejado de lo que refleja el amor de Dios. La Torá escrita, que es mucho más sencilla, más simple, más verdadera. Pablo en este aspecto se refirió a un espíritu de pecado que tienen algunas personas que buscan ejercer autoridad. Porque una cosa te lleva a otra. Esto lo hemos aprendido a través de los años, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Un pecado, cuando prevalece en tu vida, te lleva a otro pecado. Cuando tú no detienes esa actitud y te arrepientes, sino que la abrazas, la consientes, te acomodas, lo que sucede es que ese mismo pecado te va a generar otro tipo de pecados. Y tu vida de repente se va a ver plagada en una contradicción total. Cuando dices creer en una cosa, en realidad haces otra.
¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, Pablo está hablando de las mismas personas que el Señor le habló a Juan en el Apocalipsis. Que desde entonces incluso lo vemos en el mensaje a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2. Está hablando de los nicolaitas. La palabra griega Nicolaos, que se traduce literalmente en victorioso sobre el pueblo en el sentido de ser un hereje. Una vez más, la palabra nicolaitas, de la que habla de aquellas personas a las que se refiere Apocalipsis, en el capítulo 2, en el griego es la palabra Nikolaos y se traduce literalmente como aquel que es victorioso sobre el pueblo en el sentido de ser un hereje. Por eso el libro de Apocalipsis se refiere a ellos como personas que tienen una doctrina que Dios aborrece. Apocalipsis 2, verso 5 en adelante dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Está hablando en el mensaje a las iglesias, el Señor está hablando de las cosas buenas y las malas que tienen unos y otros, y las cuales tienen que corregir. Y precisamente esta es una de las cosas que reconoce en algunas iglesias, que efectivamente, cuando menos esto, dice, bueno, esto yo también lo aborrezco, pero tienes estos errores, pero tienes esto bueno. Estás identificando las falsas doctrinas de la cual tienes ya que alejarte, entonces comienza a hacerlo. Estos nicolaitas eran o son incluso personas, es una doctrina que prevalece, que tiene el espíritu de querer dominar a los demás. Y se identifica como aquellas personas que pretenden dominar al pueblo a través de sus falsas doctrinas. Y Pablo se refiere a ellos como personas que quieren ser maestros de la ley. ¿Te das cuenta qué importante es conectar todos estos conceptos? Maestros de la ley sin entender lo que hablan en realidad. Y regresamos a Timoteo, 1 Timoteo 1, verso 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué estás diciendo, Pablo? No la uses a propósito para manipular. Ok, la ley es buena, sí, pero tienes que usarla legítimamente, es decir, correctamente, sin agraviar a nadie, sin buscar tu propio provecho. Aquí Pablo expone el contraste al hablar de los verdaderos creyentes, aquellos que saben que la ley es buena, y obvio, esto es una referencia a la ley de Dios, no a la ley judía. Y de ninguna manera es una referencia a toda esta práctica, ni siquiera la ley oral, la halajá, etc. Tantas cosas tradicionales que practica el pueblo judío y quienes últimamente han pretendido seguir esas doctrinas. Es muy interesante que Pablo se refiera al hecho de que la ley del Señor es buena si se usa lícitamente. Es decir, que la ley es buena para quienes buscan obtener el resultado que se encuentra alineado a la voluntad de Dios, y no para quienes buscan usar la ley de Dios buscando siempre obtener beneficios para ellos mismos. Si tú pretendes todo el tiempo estar buscando en la ley un beneficio para ti, para aplicarlo y para, no sé, resolver alguna situación en la que te encuentras, te vas a equivocar. Porque es exactamente lo mismo que hacen cualquier persona que se encuentra en un conflicto.
y sabe que tiene que tener una orientación legal. Bueno, pero ¿cuál es el error? El primer error que cometen todos. Buscan a un abogado que les diga lo que quieren escuchar. Pero cuando hay un abogado que les dice te estás equivocando y en ese asunto tú llevas la de perder, no, ese abogado no está bien, no es bueno, mejor me busco otro abogado. Ese es el problema. Ese es el problema. Es lo mismo, eso es lo mismo. Estás buscando cumplir, estás buscando conocer la ley, cumplir la ley, sí, pero estás pretendiéndola usar ilegítimamente, sabiendo de antemano que la propia ley te está diciendo que tú estás mal y hay algo que tienes que corregir, pero no quieres hacerlo porque no te conviene. Esto es muy común. Por eso Pablo habla de que la ley es buena si la usas legítimamente. Y esto, por supuesto, que nos confirma que la Torá se nos dio para expresar el amor de Dios a través de nuestros propios actos, de lo que resulta totalmente indispensable usar la Torá legítimamente. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Vamos a poner atención para que no caigan en confusión aquí. Ok, dice, conociendo esto. Estamos atendiendo al contexto de este pasaje de las palabras de Pablo. No te olvides de lo que estamos leyendo anteriormente en este mismo capítulo, para que podamos entender correctamente lo que dice Pablo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Aquí tendríamos que hacer un momento para recordar cuando se entregó la ley, la Torá, allá en el Sinaí. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ese momento? Pues que todos los que conocieron la ley, comenzaron a conocer la ley, se dieron cuenta que estaban en transgresión, todos, sin excepción. Entonces, ¿había justos? En ese sentido, hay que tratar de entenderlo en ese sentido, pero sobre todo con mayor énfasis en el contexto de este capítulo. Fíjate bien, una vez más. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y patricidas, para los homicidas. Entonces, para entender esto en contexto, debemos partir de la máxima que a todos nos coloca en un grado de justicia correcta. ¿Ok? Porque sabemos que la escritura nos dice que no hay no hay justo ni a un uno, como lo dijo Pablo en su carta a los Romanos. Así es de que, tomando en cuenta este principio, cuando Pablo escribió que la ley no fue dada para el justo, ¿qué significa? Bueno, significa que la ley no fue dada para todos. La ley nos fue dada para todos. Es decir, como al principio, no hubo alguien que dijera, no, pues la ley no es para mí. Todos absolutamente israelitas, extranjeros que salieron huyendo de Egipto, todos, absolutamente todos, incluyendo por supuesto a Moisés, Aarón, para todos. Entonces, la ley nos fue entregada a todos. Sin embargo, cuando conocimos la ley, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando tú comenzaste a entender la ley, comenzaste a conocer los mandamientos de Dios, por supuesto que empezaste a entender que había muchas cosas en tu vida que estaban en contradicción a lo que Dios quiere de tu vida.
en condición de pecado. Y eso es lo que nos permitió arrepentirnos y en consecuencia cambiar nuestras vidas. Así es de que ese es el contexto en el que Pablo se refiere a la ley, ¿sí? Pero hay algo con los que deciden permanecer en sus pecados, es decir, deciden no cambiar. Bueno, a eso se refiere como los desobedientes, los impíos, pecadores, los homicidas. Porque al mismo tiempo que la ley establece una conducta agradable a Dios, al mismo tiempo establece juicio. La advertencia ahí está. ¿Okay? Así es que la ley fue dada a este tipo de personas, a todos en un momento dado. Porque nosotros en un momento dado entendimos que estaba mal que mintamos, estuvo mal que siempre andemos sacando provecho de lo de cualquier situación, a pesar de estar mal, de ser algo erróneo, de menospreciar el bienestar de los demás a costa de nuestro propio bienestar, en fin, tantas cosas que de repente nos dimos cuenta que estábamos mal, en las que estábamos mal, y que hubo un momento en que tuvimos la oportunidad de decidir continuar con ese tipo de vida o entender que estábamos mal y arrepentirnos delante del Señor y pedir perdón y comenzar a cambiar nuestras vidas. Entonces, entonces la ley fue dada a este tipo de personas, pero para que sepan que se encuentran en una condición terrible y que necesitan ser sanados. Necesitamos ser sanados. Y aquí, cuando hay personas que se encuentran en esta actitud, ¿sí? El mensaje que tú tienes que compartir, el Evangelio, es para que esta persona sean sanados. Ese es el propósito de Pablo. Pero no van a ser sanados si hay mentira en tu mensaje, si no hay verdad. Necesitan ser sanados en su corazón y en su espíritu a fin de que dejen de tener un espíritu de control sobre otras personas, pretendiendo que todo el tiempo los demás estén haciendo lo que ellos quieren que hagan. A ellos se refiere el apóstol Pablo como transgresores. Entonces, pero está hablando de un tipo específico de personas que se estaban levantando como líderes en la congregación. Dice el verso 10, continúa, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Los fornicarios, ¿a qué se refiere? Bueno, personas que viven su sexualidad en prostitución, en libertinaje sexual, ¿sí? La referencia a los sodomitas, pues tiene que ver con los homosexuales. Y bueno, en este aspecto hemos hablado en otras ocasiones que últimamente es un aspecto muy, muy tremendo. Sin embargo, ¿y por qué tremendo? Porque mucha gente, incluso de los congregaciones que dicen ser creyentes, fieles al Señor, de repente ya están así cometiendo terribles errores. La palabra homosexuales, sí, pues es una palabra que en un momento dado, eh, en el original, literalmente, se, se describe como, o se traduce como el que se echa con varón, tal cual. No hay lugar a dudas. ¿Cuál es el problema en ocasiones? Podría ser en ocasiones el desconocimiento del idioma original en que se escribió la escritura, pero muchas otras ocasiones tiene que ver con el propósito
maligno de justificar el pecado, incluso dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones. El pasaje se refiere a los secuestradores también, los mentirosos, los que juran en falso y aquellos que están en contra de la sana doctrina. Esto que Pablo le escribió a Timoteo es muy importante porque nos habla de vestigios de las conductas que tenían las personas que, como dice, para las cuales fue dada la ley. Y esto como instrucción para Timoteo es justo lo que tú y yo debemos considerar. Bueno, ¿por qué? Porque si tú estás en un grupo de estudio de la Biblia o tienes a cargo un evangelio, un ministerio, perdón, o formas parte de, es muy importante esto, ¿sí? Porque lo que tú compartas de la palabra de Dios tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y cuál es la premisa más importante en la predicación del evangelio? La voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la Torá, en su ley, en la ley de Moisés. Entonces resulta indispensable que todo aquel que escucha la palabra de verdad tenga la oportunidad, fíjate bien, que todo aquel que escucha tú, lo que tú compartes, el Evangelio, tenga la oportunidad de escuchar la verdad y así tener la oportunidad de cambiar sus vidas, a fin de dejar las malas conductas que acabamos de describir. ¿Un homosexual puede cambiar? ¿Puede tener la oportunidad? Claro que sí. Por eso Pablo escribió, para ellos es la ley, no para el justo. Una persona que se dedica a jurar en falso todo el tiempo, que roba, un secuestrador, incluso se menciona a los secuestradores aquí, imagínate algo tan terrible de hoy en día también. ¿Puede llegar a cambiar? Claro que sí. ¿Puede llegar el Señor perdonarles? Sí. Así de grande es el amor del Señor. Pero, ¿qué pasa? Fíjate bien qué delicado es esto, porque ¿qué pasa en muchos de los casos en donde las personas tienen la oportunidad de compartir la verdad, de hablar el Evangelio, de dar un mensaje verdadero, no un mensaje a modo, para que la gente se sienta bien? Ah, pues es que ya es Navidad, hay que hablar bonito, hay que decir cosas solamente que sean agradables. ¿Por qué? Porque las familias se reúnen, pues es cuando más tienes que decir la verdad. Porque esa es tu oportunidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en muchos de los casos? Bueno, las personas temen confrontar a las personas con la verdad del Evangelio. Y en su lugar, tratan por todos los medios de justificar esas malas conductas, incluso a los homosexuales, en base a un supuesto amor de Dios, que como lo exponen, resulta una blasfemia, resulta en una ofensa para nuestro Señor, que es santo. Y lo único que tienes que hacer es citar la propia escritura. En la propia escritura, en la propia palabra de Dios, describe con toda claridad que Dios rechaza todas esas actitudes. Hoy en día, Satanás ha logrado infiltrarse en muchos ministerios y ha logrado hacer que muchas doctrinas estén plagadas de falsedades que van en contra de las escrituras. Efectivamente, todas estas conductas a cargo de los pecadores atacan directamente al Evangelio de Dios. Hablo de pecadores que a propósito permanecen en su pecado. Y aquí sí debemos ser muy claros. Porque hace rato mi esposa me decía,
Todos, sí, sí, todos, por supuesto, no hay justo ni a un uno, fue lo primero que dije. Pero aquí Pablo está haciendo una gran diferencia en este aspecto. ¿Por qué? Porque hay personas que deciden permanecer en su pecado y ese es otro tipo de personas. Entonces sí hay algo que nos diferencia en un momento dado. Después de tener la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestras actitudes, si lo hacemos así, a pesar de que sigamos con muchas fallas, pero estamos en la carrera. Y hay quienes deciden que no les importa cambiar, porque deciden seguir con sus propias vidas, así como vienen viviendo. Y en el peor de los casos, muchos se autodenominan justos. Qué terrible. Pablo escribió mucho acerca del discipulado y de la doctrina, dos temas que por supuesto siempre van de la mano. Y en consecuencia, todas estas instrucciones que le dio a Timoteo implicaron algo más que compartir a Yeshua, el Mesías, y las buenas nuevas. Porque como vemos, todos estos temas que conforman la instrucción que le dio a Timoteo son aspectos totalmente fundamentales para el desarrollo de un buen discipulado y la confirmación de la sana doctrina. Así es de que si tú formas parte de un ministerio o incluso si eres quien administra un ministerio, sirves de esa manera. Y si en algún momento has tomado la decisión junto con tus congregantes en el sentido de que solo se van a concretar, a compartir el Evangelio, y si es que hay personas que están de acuerdo, a quien tú compartes, está bien recibirles, no hay ningún problema. Sin importar cómo viven, cómo piensan, las prácticas que tienen, cómo hablen. ¿Por qué? Porque ya tomaste la decisión de solo concretarte a compartir el Evangelio. Y ya, la vida de cada quien, no me importa. Eso es asunto de cada quien. Yo no juzgo, juzgará a Dios. ¿De verdad es eso tu propósito? Te estás equivocando. Escucha a Pablo. Si fuera ese si fuera correcta esa actitud, ¿tú crees que Pablo hubiera enviado a Timoteo instrucciones? Pablo hubiera estado enviando cartas a las iglesias con tanta preocupación de todo lo que se estaba dando y hablando de aspectos muy específicos en relación a la conducta de las personas, aparte del evangelio, de la enseñanza del evangelio, de la sana doctrina. Todo va unido. Si tú pretendes separar una cosa de la otra, no te va a resultar. Porque de repente todo el mundo sabe, o sea, tu congregación, tu grupo, tu familia, de repente todo va a ser una hipocresía. ¿Por qué? Porque no te metes en problemas, solamente compartes el evangelio. Mm, es algo, es un trabajo completo. Si tomas la decisión de que no importa que no estés de acuerdo con sus ideas de todas las personas a las que tú les compartes y eh, pero decides que no hay ningún problema. No, o sea, no compartes sus ideas, su forma de pensar, cómo viven, lo que hacen, etcétera. Te decides que no hay ningún problema. Tienes que saber si estás a cargo de un ministerio, de un grupo, etcétera, que estás arriesgando a otros creyentes. Tomar esa actitud es muy peligroso porque lo que estarías haciendo es permitir un ataque en contra del Evangelio del Señor y la consecuencia, ¿cuál va a ser? La consecuencia va a ser de que tú vas a dejar de recibir la bendición que es por la revelación del Espíritu de Dios en discernimiento, en ciencia, en comunión con el Espíritu. Porque tú te estás convirtiendo en aliado
sin quererlo, sin ser consciente quizás, pero te estás convirtiendo en aliado de aquel que con todo el propósito está trabajando para meter el engaño en las propias congregaciones, en la propia iglesia del Señor. Debes tener mucho cuidado. Si estás en tu casa y compartes el Evangelio, qué bueno, invita a las personas, pero ten mucho cuidado con quién está llegando a tu casa. Si tú estás a cargo de un ministerio, no te estés preocupando por, pues ya somos miles. Y en las transmisiones en vivo, me siguen un montón de gente, ¿sí? Y ahí andan compartiendo de repente cada barbaridad y tú ni en cuenta. Ten mucho cuidado. El tema de las redes sociales hoy en día es bueno hasta cierto punto, por supuesto que sí, pero también implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Por esa razón ustedes ven que no cualquiera ingresa a los grupos que nosotros compartimos. No cualquiera puede andar compartiendo cosas. Todos ustedes que ya nos conocemos de años, que estamos en este camino que nos ha apasionado por años, pues ustedes saben que pueden compartir en los grupos lo que ustedes consideren que va a edificar. Lo hacen, de hecho, no se detengan para hacerlo. Pero cualquier persona que pretenda publicar algo para todos los demás en estos grupos de estudiantes de la Biblia, mi esposa y yo los revisamos. Si es de edificación, adelante. Si es para protagonizarse, lo lamentamos, no es la plataforma ideal para ellos. Hay muchas otras. Lo que nosotros pretendemos es compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Y es así, por ejemplo, que nosotros invitamos a algunos de ustedes para compartir estudios en algunas ocasiones especiales. Lo han hecho y para nosotros es padrísimo, es muy bueno. Pero sabemos a quiénes estamos invitando. Estamos teniendo la responsabilidad de poder en un momento dado discernir la sana doctrina. De tal suerte que si hay algún hermano en la fe, algún amigo, que de repente comience ya a desviarse con ideas que no son de la doctrina de Yeshua y los apóstoles, en ese momento ponemos un freno, con todo respeto, por supuesto. Pero sí adquirimos esta responsabilidad que Pablo le exigió a Timoteo. ¿De qué manera entonces podríamos nosotros poner en práctica tantas horas que invertimos en el estudio de la escritura, de las cartas de Pablo, si no vamos a hacerle caso y vamos a hacer las cosas como se nos ocurra a nosotros? Pues no tiene ningún sentido perder el tiempo. Para eso cualquiera lo hace sin estudiar la Biblia. Ténganlo por seguro. Debemos ser muy responsables. Así es de que si tú que nos acompañas y que ya nos conocemos, que sabemos de alguna manera, aunque vivimos a la distancia, pero que sabemos nuestra forma de pensar, entendemos por qué nos escribimos, sabemos lo que nos preocupa y cuál es nuestra pasión, para eso son estos grupos, para compartir nuestras experiencias, para compartir cosas que nos edifiquen a todos. Ese es el propósito, alimentarnos unos a otros, orar unos por otros, en fin. Así es de que este mensaje que nos está mandando Pablo a través de Timoteo, que con todas esas instrucciones implican mucha responsabilidad. La responsabilidad que recibió Timoteo fue tremenda, tremenda. Porque llega un momento incluso que dice, no importa que seas joven, respeta a los ancianos, pero no respete su forma de ser ni de hacer las cosas cuando están en pecado. Eso no, confróntalos. Dice el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El evangelio que ha sido encomendado
se le fue encomendado a Pablo. La palabra encomendado en el griego es la palabra pisteu y se traduce como fiar, como guardar, se traduce como confiar, creer y se traduce como tener fe. Así es de que Pablo dijo que le han hecho fiel, le han hecho ser fiel al evangelio glorioso del Dios bendito. ¿En qué momento? En el momento que fue llamado por el Señor. Pablo se refiere de forma hermosa al evangelio como el evangelio de la gloria o glorioso, y se refiere al evangelio de esta forma porque cuando tú y yo recibimos este hermoso mensaje de Jesucristo, significa que si somos fieles a este mensaje, podremos ser colocados estratégicamente por Dios en donde podamos manifestarnos como instrumentos poderosos a través de nuestra propia conducta. Ojo, si eres fiel, si somos fieles al Evangelio, si una vez que lo recibimos y somos fieles y cambiamos nuestras vidas para vivir bajo estas instrucciones del Señor, entonces el Señor te va a colocar estratégicamente en determinadas circunstancias y te va a hacer un instrumento poderoso para que a través de tu propia conducta, por tu testimonio, logres el propósito para el cual te ha llamado. Cuando tenemos la oportunidad de madurar nosotros en nuestra fe, en el Evangelio, nos convertimos en personas transformadas cuando adquirimos la madurez y en ese momento, al ser salvos, incluso antes de adquirir madurez, en el momento que recibimos el mensaje, si lo recibimos, si decidimos recibirlo en nuestras vidas, en ese momento somos salvos y somos hechos nuevas criaturas, y esto incluso puede ser instantáneo en ese momento, porque estamos tomando esa decisión. Sin embargo, el proceso, pues implica crecimiento, maduración, implica tiempo, esfuerzo también, muchos sacrificios en ocasiones que valen la pena. Y es entonces cuando podremos ser un instrumento de la gloria de Dios. No es en el momento en que decides sí, ya, y en ese momento y ya no tienes que hacer nada. No, hay un trabajo de maduración, de crecimiento, ¿sí? En fe. Así es que, entendiendo el contexto de las palabras de Pablo, lo que nos dice en este versículo 11 es que a él le fue confiado el Evangelio y en ese sentido fue fiel al propósito de poder ver la gloria de Dios manifestarse en las personas que estaban recibiendo el Evangelio. Imagínate qué hermoso. De modo que cuando nosotros tenemos ese, hablando en sentido opuesto, cuando nosotros tenemos algún indicio de idolatría en nosotros mismos, enfocándonos en las fábulas, en los mitos, en las palabrerías, discusiones interminables, como lo describe Pablo. Palabrería que solo es el fruto de la vanagloria, y perdemos el tiempo en todas esas cosas que no son bíblicas. Nos vamos a dar cuenta que en algún momento nos vamos a dar cuenta que solo habremos perdido el tiempo. Y qué triste, porque habremos perdido el tiempo y
en todas estas conductas que son contrarias a la palabra de Dios. Y es justo el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevar a todas estas conductas que no permiten la edificación en la fe a un sometimiento. Porque son conductas que nacen del instinto natural, pero entonces tienen que ser sometidas por el conocimiento de la ley. Tienen que ser reprendidas, sometidas, y así, de esa manera, las personas tengan la oportunidad de experimentar un cambio que tenga el objetivo que en ellos se manifieste la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Reprimir todas estas actitudes, todas estas conductas que nacen del instinto natural de pecado, por supuesto que todo mundo tiene, pero que en el momento que la ley llega a tu vida y te haces conocedor, sabedor de lo que a Dios le agrada y le desagrada, entonces comienzas a tomar decisiones en consecuencia, a fin de agradarle a Dios y no agradarte a ti mismo. Así es de que, queridos amigos estudiantes de la Biblia, el análisis y el estudio de esta epístola nos presenta desafíos, grandes desafíos, porque vamos a analizar muchas cosas que en la actualidad son objeto y han sido en la antigüedad de objeto de la transgresión que se ve en los ministerios en donde se comparte la Biblia, grupos de estudio, congregaciones, etcétera, como quieran llamarle, muchas cosas que los responsables de las congregaciones han decidido no confrontar por comodidad, por compromiso, por cobardía, por hipocresía, y han decidido no exigir que se respete la sana doctrina. Y con dicha actitud, esos líderes religiosos han permitido que la influencia de Satanás entre en las congregaciones. Y que conste que estamos hablando de las congregaciones, no estamos hablando de los que viven en el mundo, ¿eh? Estamos hablando de las congregaciones. El resultado de esa influencia demoníaca que se ha permitido en las congregaciones, hoy la podemos ver ya en la inmoralidad sexual que describió Pablo. Todas esas actitudes que son consecuencia de la permisibilidad cobarde de quien debería confrontar todo eso y no lo hace. Así es de que las enseñanzas del apóstol Pablo que analizamos en su contexto hagan valer el tiempo que invertimos en conocerlas para hacerlas valer en nuestras propias vidas y en quienes esperan recibir de nosotros la sana doctrina, el evangelio de la gloria de nuestro Señor. Amén.